Muy buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación por estar acá hoy día y presentar frente a ustedes. Bueno, Álvaro dejó las expectativas súper altas, me imagino. Entonces, antes de empezar, quisiera saber, ¿quién hoy día hace marketing digital en su pyme? Algunos. Bien. Justamente, para setear expectativas, antes de empezar, quiero decirle de qué nos vamos a hablar. No le voy a venir a contar que el consumidor cambió. Creo que justamente usted como pymes son lo más sensible a cualquier cambio que tenga el consumidor. Y por lo tanto, ustedes son los primeros y generalmente los vanguardistas al minuto de justamente innovar y proponerle nuevas soluciones a los consumidores y adecuar justamente su oferta de productos o servicios a los consumidores. Por lo tanto, hoy día no voy a hablar de los cambios del consumidor. A pesar que soy de Entel, tampoco le voy a contar que el futuro es móvil. ¿Cuántos de ustedes utilizan celular acá? No todos. Acá en Chile tenemos más de 120% de penetración de celular. De hecho, Chile es un caso emblemático en la industria, justamente por el nivel de penetración que tiene el celular acá en Chile. O sea, es prácticamente 2 celulares por persona y es impresionante, por lo tanto, tampoco le voy a hablar de movilidad hoy día. Lo que sí vamos a hablar es de marketing digital. La pregunta del millón es si a través de marketing digital entendemos todos lo mismo. Justamente para aclararlo y para que justamente setemos expectativas antes de empezar a entrar en materia, para mí el marketing digital es marketing más digital. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues bien, el marketing es la gestión de la experiencia y de las expectativas. Eso es la base del marketing. Hasta ahí me imagino que estamos todos de acuerdo. Seteo de expectativas, haciendo comunicación, por ejemplo, y creando expectativas con respecto a los servicios y los productos que tengo, justamente a través de la publicidad y otros mecanismos más. E incluso si volvemos a las básicas del marketing, de las 4P famosas, incluso con el precio puedo crear expectativas. Si voy a un restaurante y un bife vale 20.000 pesos, tengo muchas expectativas de que ese bife sea espectacular, antes mismo de haberlo probado. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien y lo que vamos a hablar hoy día es justamente de marketing y de cómo gestionamos la experiencia y la expectativa de los consumidores utilizando herramientas que son digitales. ¿Qué significa eso? Son un conjunto de tecnologías para producir más y a menor costo. Eso por lo menos fue la promesa que se hizo cuando se empezó a hablar de digital. Que era más rápido, que era más eficiente y que era más barato. Sin ir más lejos, reemplazamos la máquina de escribir de la secretaria por un computador, que permite supuestamente hacer lo mismo más rápido y de manera más eficiente y a un menor costo. Ahora bien, el pilar troncal de lo digital hoy día es Internet. Y en eso me imagino que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, Internet puede ser abordado desde el punto de vista justamente de las pymes o de la empresa de distintas maneras. Lo podemos abordar como un medio, justamente para dar a conocer nuestro producto o nuestros servicios y hacer avisaje publicitario a través de ese medio. Eso efectivamente es una forma de abordar Internet como parte de ese marketing digital. Otra forma de utilizar Internet es justamente utilizar Internet como canal de ventas, donde ahí efectivamente mi sitio web, mi página en Facebook o cual sea la presencia que yo tenga en ese mundo virtual es con la finalidad de vender directamente a través de esas plataformas electrónicas. Y por último, lo puedo usar también, y rescatando las palabras de Álvaro, como un panel de consumidor, para poder detectar
y sondear cuáles son las necesidades, los cambios que puedo detectar en los consumidores para adecuar mi oferta. Ahora bien, esto generalmente no se da de un día para otro. Y en general, si ponemos en un eje justamente la madurez digital de una empresa y en otro el tiempo, vemos que a medida que va pasando el tiempo aumenta la madurez digital, pero también permite llegar a ciertos hitos donde justamente el uso que hace de Internet es distinto. Generalmente lo primero que se nos ocurre es publicitar nuestro servicio y producto a través de Internet. Es otro medio más, hay una gran audiencia ahí. Hoy día se supone que acá en Chile más del 50% de la población tiene acceso a Internet y por lo tanto es obvio que es una forma rápida, fácil y eficiente de ampliar, digamos, la audiencia que está hoy día al tanto de mi oferta de servicio o producto. Una vez que ya maduremos un poquito más, empezamos a querer utilizar justamente Internet como un canal de venta, para vender directamente a nuestros clientes. Y cuando ya llegamos a un cierto grado de madurez mayor, llegamos ya a utilizar Internet justamente para hacer lo que decía Álvaro, como panel para poder justamente hacer investigaciones en mercado a bajo costo directamente con nuestros consumidores o potenciales consumidores, donde ahí yo puedo o hacer encuestas directas o simplemente hacer el trabajo de escuchar la audiencia para detectar necesidades o oportunidades. Ahora bien, si se fija, en la medida que va aumentando, la superficie aumenta también, y esa superficie equivale a la cantidad de herramientas que van a tener que utilizar justamente a la hora de enfrentar Internet. Y esas herramientas son múltiples, son muchas, y de hecho pueden provocar mucha confusión cuando una agencia digital, por ejemplo, se acerca a ustedes para hacer una oferta. Oye, podríamos hacer un sitio web y tener una presencia en Twitter y en Facebook, y empieza a hablar una serie de lenguaje que uno no necesariamente entiende, pero suena súper bien generalmente y muy convincente. Y uno obviamente no está familiarizado con toda esa terminología y de buena a primero puede provocar un cierto rechazo. Esto generalmente nos da la sensación de que cuando enfrentamos el marketing digital es como estar en un cockpit de un avión con miles de botones de noche y no saber cómo pilotear entonces el buque cuando uno enfrenta el desafío de digitalizarse. Entonces, hecha esta introducción, la idea de justamente mi exposición es ayudarlos a enfrentar este cockpit. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya. Lo importante es justamente no dejarse marear con tantos botones. Lo importante es volver a esto, volver al negocio. Porque eso es lo realmente importante para nosotros como pymes. Y para volver al negocio y para justamente interpretar todos esos botones que vemos ahí, tenemos que tener tres conceptos claros. El primer concepto, el PQS. ¿Saben lo que es el PQS? Lo vamos a ver al tiro. El segundo, el CSH. Y por último, el CLM. ¿Saben lo que son estos conceptos? ¿No? El primero y más importante, el PQS, es saber para qué sirve. No sirve de nada que llegue una agencia a ofrecerle una mega campaña digital si usted no sabe para qué sirve. A ofrecerle tener presencia en redes sociales, en una plataforma X, si usted no sabe para qué sirve para su negocio. Por lo tanto, lo primero es saber para qué sirve. Lo segundo, y no menos importante, es saber cómo se hace. Si yo no sé cómo se hace, difícilmente voy a entender de qué manera me va a servir. Y por último, ¿cómo lo mido? Si no soy capaz de medirlo, lo más probable es que no voy a saber cuál es el impacto real que tiene sobre mi negocio. Entonces, para saber justamente para qué sirve, cualquier iniciativa
que emprendan en el mundo digital debiese servir para uno de estos objetivos, para impactar, justamente utilizando Internet para que conozcan a su marca, a su producto, a sus servicios, para hablar, justamente para informar acerca de su producto o su servicio y utilizar justamente Internet independiente de cuál sea su presencia digital. De hecho, yo acá puse objetivo de su presencia digital porque no necesariamente su presencia en el mundo digital es un sitio web. Puede ser perfectamente un fanpage en Facebook hoy día. ¿Cierto? El tercer objetivo por el cual podrían querer estar justamente presentes en el mundo digital es para vender directamente. Otra forma de estar también presente es para servir, ¿ah? Y justamente para entregar servicios adicionales a lo que usted hoy día ofrece a través de su negocio, a través de plataformas digitales y extender ese servicio. Y por último, ahorrar, porque usted de repente puede automatizar ciertos procesos de su pyme a través de su presencia en el mundo digital. Y ahí generan justamente un ahorro que es valioso para su negocio. Entonces, una vez teniendo claro para qué sirven todas esas herramientas, si no responde a nada de eso, es que no le sirve. Acá quiero ser súper enfático. Si le ofrecen algo, una iniciativa, la que sea, en el mundo digital, que no responde a alguno de esos objetivos, lo más probable es que no le sirve para su negocio y en una de esas incluso puede ser mejor hacer un folleto, hacer otras cosas. No estén en Internet por estar. Estén en Internet justamente en la medida que les sirve y les aporte para su negocio. Entonces, una vez que tengan claro para qué les sirve, tenemos que empezar a entender cómo se hace. Y el cómo se hace, hay una serie de herramientas que existen justamente en el mundo digital, que justamente se van a traducir en la estrategia o las tácticas que ustedes van a utilizar para cumplir con los objetivos que les mostré anteriormente, para ahorrar, para vender, para impactar, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas, pero acá traté de clasificarlas de manera muy sencilla, a través de una tabla periódica. A varios de ustedes les recordará en el colegio, no es la idea, pero sí la gracia que tenía la tabla periódica, y por eso me gustó esta forma de ilustrarlo, es que si se acuerdan, los que fueron en algún minuto a clases justamente de física química, la tabla periódica es incompleta y faltan elementos por descubrir. Acá pasa lo mismo, faltan elementos en esa tabla y probablemente esos van a seguir apareciendo el día de mañana, porque como ustedes saben, Internet se reinventa todos los días y por lo tanto todos los días tenemos soluciones y propuestas nuevas. Y ahora el desafío es justamente cómo utilizo esta estrategia, estas tácticas al servicio de mis objetivos. Y los objetivos, como les decía, son simples. Si por ejemplo quiero atraer nuevos clientes, voy a utilizar algunos de esas estrategias o de esas tácticas. Porque no todo me sirve. Solo algunos de esos elementos me sirven. Efectivamente, si quiero atraer nuevos clientes, voy a hacer display. Les voy a explicar después qué es display. Voy a hacer probablemente SEO, SEM, que muchas veces cuando llega justamente una agencia digital a ofrecerle ese tipo de servicio, usted ni siquiera sabe para qué sirve. Y es normal, no tiene por qué saberlo. ¿Ah? Pero sirven justamente para ese tipo de acción, ¿ah? Para atraer nuevos clientes. Si quieren convertir, o sea, vender, lo que van a necesitar como herramientas son otras cosas. Van a necesitar estadísticas, van a necesitar técnicas de e-commerce, usabilidad, mobile marketing y así sucesivamente. Y de la misma manera, si quieren justamente retener o fidelizar a sus clientes, nuevamente no todo les sirve. Solo algunos elementos de esa tabla periódica van a ser útiles para esa finalidad. Ahora bien, yo le mostré acá esa tabla y pasé muy rápidamente y lo más probable es que muchos de esos elementos ustedes no los conocen y por lo mismo les voy a mostrar justamente, voy a entrar en detalle en cada uno de ellos.
El primero y el más conocido es el display. El display básicamente, para hacerlo en sencillo, son los famosos banners, las famosas piezas publicitarias, ¿ah?, que son bastante efectivas a la hora de dar a conocer sus servicios y productos. ¿Ah? Son poco efectivas en términos de desempeño, después lo vamos a ver más en detalle, ya que hoy día el usuario está tan acostumbrado a ver banners por todos lados que ya no le presta atención. Y hoy día el gran pecado que tiene ese tipo de formato es ese. Obliga justamente a que la marca o la empresa que utilicen ese tipo de formato sean muy creativos a la hora de utilizarlos para justamente crear un impacto. Acá les voy a mostrar justamente un uso creativo del formato para que vean de qué manera una marca puede utilizar esos formatos e impactar. Se trata del caso de un banco belga que no se le ocurrió nada mejor que filmar bandas jóvenes para un producto que tenía justamente para ese segmento y en los banners utilizar justamente esos videos. Entonces usted entraba a un sitio web y se encontraba con un concierto en vivo, o no en vivo necesariamente, en la primera etapa de la campaña que hicieron no era en vivo, era en diferido, y usted se encontraba con una banda tocando en una de esas piezas. Obviamente eso causó mucho impacto. Imagínense visitando, no sé, el sitio del Mercurio y tocarse con una banda tocando ahí una canción X. ¿Sí? Entonces, en la medida de que usen esos formatos de manera creativa, efectivamente pueden lograr impactar. Lo otro, más conocido tal vez, es el SEM. El SEM es el Search Engine Marketing. Dicho de otra manera, son los avisos de texto que ustedes ven cuando generan una búsqueda en Google. Y también en los otros motores de búsqueda, pero acá en Chile más del 95% de las búsquedas se realizan en Google, por lo tanto, dejémoslo en que son los avisos en Google. ¿Ah? Y son los avisos que aparecen como tab ahí en pantalla. Aparecen como aviso, pero aparecen en la parte superior o al costado de los resultados de búsqueda. Es una herramienta muy efectiva. ¿Tienen idea por qué es tan efectiva? ¿Alguien se atreve? ¿No? No. No. ¿Saben por qué? Porque en realidad cuando usted realiza una búsqueda, lo que está haciendo es una declaración de intenciones. Y el aviso responde a esa declaración de intenciones. Cuando usted se enfrenta con un banner, como lo vieron en la primera lámina, en la lámina anterior, usted a lo mejor no estaba interesada en los productos bancarios que tenía ese banco en particular. Vio la pieza, pero no le llamó la atención porque no respondía a una necesidad que usted tenía en ese minuto. La gracia que tiene justamente el SEM, que son los avisos de texto en los motores de búsqueda, es que responden a una declaración de intención que realizó el usuario. Si yo ando buscando viajes a Buenos Aires, es que quiero ir a Buenos Aires un fin de semana. No es porque tengo ganas de comer cazuela en la noche. Y la gracia es justamente recatar esa intención para tener justamente una propuesta oportuna para el usuario. ¿Ah? Tal cual. Tal cual. O sea, es una declaración de intención. Y en la medida que uno es capaz de captar esa declaración de intención, justamente es más pertinente la propuesta que le puede hacer al usuario. Y por lo tanto, en términos de desempeño también, ese tipo de formato que generalmente llama menos la atención porque es menos atractivo, porque no tiene gráfica, no tiene movimiento, es muchísimo más efectivo que lo que le mostré anteriormente. Muchísimo más. Estamos hablando de 10, 100, 1000 veces más en algunos casos. Y lo otro muy atractivo de este tipo de formato es que ustedes como anunciantes pagan solamente por los clics. Si yo vi ese aviso de Entel de planes para pyme y no le hice clic, yo Entel no voy a pagar nada por eso. En cambio, si alguno de ustedes efectivamente se interesó por eso porque respondía justamente a la intención que tenían al momento de realizar su búsqueda, le hizo clic, yo voy a pagar por ese clic.
Por lo tanto, es incluso más justo a la hora de invertir en medios digitales. Otra de las tácticas que le mostré anteriormente es el SEO. El SEO es básicamente el proceso a través del cual se construye el sitio web para que aparezca en los resultados orgánicos que muestra Google. ¿Qué significa eso? Ustedes vieron la parte superior, el anuncio que aparece ahí destacado con una palabrita anuncio y una I al costado y que aparece en la parte superior de los resultados de búsqueda, pero en la parte inferior están todos los resultados que se le llaman resultados orgánicos. Y acá lo importante es que ninguna empresa le puede ofrecer estar en los primeros lugares acá. Hay muchas empresas, y lo sé porque recibo correo tupido y parejo de empresas que ofrecen estar en los primeros lugares de Google. No es posible. Eso responde solamente a cómo está construido su sitio web, si cumple con ciertas buenas prácticas, y en la medida que efectivamente su sitio web cumpla con buenas prácticas de construcción, va a aparecer en los primeros lugares. Esto significa que el texto tiene que tener, o sea, el contenido de su sitio tiene que estar de acorde a la palabra con la cual quieren que lo busquen. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros en Entel pecamos y nosotros no hablamos de celulares, hablamos de terminales. Si yo en el sitio web hablara solamente de terminales y la gente buscara en Google por celulares, nunca jamás me encontraría. Porque es un léxico mío interno, propio de mi empresa, propio de la cultura interna de la compañía. De la misma manera, es importante a la hora que construyen su sitio web, que efectivamente la terminología que utilizan en su sitio web sea la misma que utilice su cliente, no la suya propia. Y en la medida que cumpla con una serie de buenas prácticas, que acá lamentablemente no es la instancia para profundizar en eso, pero en la medida que su sitio sea bien construido y cumple con una serie de buenas prácticas, va a aparecer naturalmente en los primeros resultados de búsqueda. Después, tenemos el tradicional email. El email se le mira mucho a menos en general, no es muy apreciado, pero es un formato muy efectivo. Y acá rescaté unas estadísticas que son de una empresa que se llama MailChimp, que permite justamente automatizar los envíos de correos. Y si se fijan, independiente del tamaño de la empresa, acá es la cantidad justamente de empleados, la tasa de abertura que tienen los correos son más o menos iguales. O sea, una empresa que tiene de 1 a 10 empleados tiene la misma tasa de abertura que una empresa que tiene más de 50 empleados. Y es un formato sumamente efectivo, que más del 20% se dé el tiempo justamente de abrir el correo para ver cuál es el contenido del correo, demuestra que efectivamente sigue siendo un muy buen formato para llegar a la gente. ¿Sí? ¿Ah? El spam es el emailing, pero con malas prácticas. ¿En qué sentido? Justamente iba a llegar a ese punto. Acá lo importante son cumplir con una serie de buenas prácticas también. Por ejemplo, utilizar bases de datos propias, donde ustedes efectivamente lograron el consentimiento del remitente para enviarle correo. O sea, el spam es cuando yo, por ejemplo, compro una base de datos de gente X que no conozco y a quien le mando correo. Pero la buena práctica dice que yo en algún minuto, por ejemplo, a través de cuando visita mi sucursal, por ejemplo, o mi empresa y llena un cupón, por ejemplo, para participar de cualquier concurso, le solicito su email con la salvedad de se le va a enviar o desea recibir información promocional de mi empresa. Yo ahí tengo el permiso para hacer llegar ese tipo de información. Y en la medida de que efectivamente tengo el permiso del usuario, también la efectividad de mi correo va a ser mayor, porque el usuario justamente está más predispuesto a abrir ese tipo de comunicación, además que me identifica. O sea, si yo le pedí al usuario que en algún minuto de su vida me cruce con él y por lo tanto me identifica. ¿Ah? Entonces, si se fijan, sigue siendo un formato bastante efectivo a la hora de comunicar. ¿Ah? Después están los rich media, que a lo mejor le va a sonar raro, que en realidad es un conjunto de formatos
similares a los banners, pero de alto impacto, que ahí entra los intersticiales, o sea, hay una serie de terminología que no viene al caso ahora, pero que justamente buscan impactar al usuario de manera más interactiva y más multimedial. Muchas veces están incluidos justamente dentro de los rich media, todo lo que son los formatos audiovisuales. Y acá, por ejemplo, un ejemplo de los primeros formatos de rich media, donde el uso era realmente penoso. En este caso, era una pieza publicitaria que era un advert game, que es un juego de marca, un juego publicitario de Coca-Cola, que era una especie de réplica del Space Invader, donde el usuario tenía que destruir a Pepsi. Ahora, lo que probablemente no pensó la gente de Coca-Cola en ese minuto cuando creó ese juego, es que durante todo el tiempo en que jugaba el usuario veía más Pepsi que Coca-Cola. Y ahí, efectivamente, el uso no fue muy pertinente del formato. Después, tenemos otro tipo de tácticas que podemos utilizar, como por ejemplo el branded content. ¿Qué es eso? Es contenido de marca. ¿A qué voy yo con eso? Si vendo, por ejemplo, no sé, voy a inventar, productos alimentarios naturales, orgánicos. Perfectamente podría tener un sitio web para informar a mi clientela acerca de cómo utilizarlo, cómo prepararlo, recetas de cocina, etcétera, etcétera. Acá tengo un caso, le advierto al tiro, es un caso mío, por lo tanto viene con toda la advertencia de que es 100% Intel, pero para que después ustedes, si tienen preguntas, las voy a poder contestar porque ese caso lo vi yo. Justamente de qué manera podemos utilizar el brand content o el contenido de marca para justamente informar, apoyar y cumplir con los objetivos del negocio que tenemos. Con 10 kilos de sobrepeso, problemas al corazón y siento de caerte muerto, ¿correrías la maratón? Yo sí. Iván sí. No te pierdas, voy a llegar. El nuevo docu-reality de Entel. La historia de un hombre que nunca corrió y contra todo pronóstico decide correr la maratón de Santiago. Es harto 21 kilómetros, ¿ah? Si él se atrevió a hacerlo. ¿Por qué tú no? Ya chiquillos, si esto es bien papita, es sencillo de mover las piernas, una primero, la otra después, pues si mueven las dos juntas se caen, pero es facilito, papa, simplemente tienes que respirar por la nariz, botar por la boca y correr fuerte para adelante. La cosa es que el 6 de abril todos a correr la maratón de Santiago. Nosotros en este caso puntual, obviamente la escala es distinta, pero nosotros teníamos un problema mayor cuando enfrentamos el tema del auspicio de la Maratón de Santiago. Adidas lleva 7 años auspiciando la Maratón de Santiago y nosotros teníamos que justamente empezar a posicionar nuestra marca como el auspiciador principal de la Maratón de Santiago.
Y para hacerle el cuento muy resumido, a través de este tipo de iniciativas y otras iniciativas que hicimos justamente en el mundo digital, logramos que más del 60% de la gente se enteraran de la maratón a través de Internet, pero no solo eso, que también se enteraran que Entel era el auspiciador de la maratón a través de Internet. Y justamente acá pudimos competir con una serie de sitios de running que ya están súper instalados, pero desde una visión distinta y aportando con contenido original desde la marca. Y efectivamente ese Docu Reality tenía mucha aplicación de marca en el sentido de que efectivamente el personaje que vemos ahí utilizaba celular Entel, hacía una serie de cosas en las cuales aparecía Entel como auspiciador de la maratón durante todo ese Docu Reality. Después, otro elemento no menor son las redes sociales. Las redes sociales son muchas, son muy variadas, dan para muchas cosas, y solamente el tema de las redes sociales daría para otra charla igual o más extensa que esta. Lo que sí es importante acá destacar, y que es un término paraguas para agrupar todo lo que son las conversaciones entre usuarios. Eso es lo importante. ¿Y qué significa eso? Que hoy día ya están conversando acerca de mi marca o de mi empresa, que yo ya puedo estar escuchando esa conversación. Es gratis, es abierto y está a disposición, es público. Por lo tanto, acá la invitación es justamente a la hora de enfrentarse también a las redes sociales, es lo primero, escuchar. Y empezar por escuchar lo que hoy día se está diciendo en redes sociales acerca de mi marca, de mi empresa o de mi industria en términos general. Después, otra cosa no menos importante son las estadísticas. Siempre se dice que en Internet se mide todo, efectivamente se puede medir prácticamente todo. Y acá les muestro algunas estadísticas que no son precisamente de sitio web, sino que justamente estadísticas que entrega, por ejemplo, Facebook. Porque todas las plataformas digitales entregan estadísticas y ustedes efectivamente pueden saber a través del análisis de esas estadísticas qué es lo que está haciendo el usuario a través de su sitio web, dónde se está topando con algunos problemas eventualmente, dónde está abandonando el proceso de compra que pueda tener en el sitio web, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante justamente que empiecen a utilizar esa estadística, pero relacionado justamente con su negocio. Si el objetivo de su sitio web, por ejemplo, es vender, voy a querer saber de todas las visitas que llegan a mi sitio web, cuál es el porcentaje que efectivamente compra en mi sitio web. Porque si yo soy capaz de mantener ese ratio, lo que voy a buscar entonces es que venga más gente a mi sitio web para poder aumentar mis ventas. Obvio. Y en una de esas, si tengo un buen volumen de visitas, lo que voy a querer es mejorar ese ratio. Y para mejorar ese ratio voy a tener que detectar efectivamente en qué parte del proceso mi usuario está abandonando la compra. Pucha, al momento en que le pido los datos, a lo mejor le estoy pidiendo demasiados datos. Puedo ver en qué página efectivamente el usuario se fue de mi sitio web. Ah, se fue en la página del formulario, en la segunda página del formulario, cuando le pedí el ADN, ahí se cayó. A lo mejor por eso. Otro elemento importante son las distintas técnicas de e-commerce que efectivamente le permite a través de su sitio web poder comercializar. Y hay una serie de técnicas de carrito de compra, de integración con sistemas, de sistemas de ofertas, por ejemplo, automatizados, de facturación integrada, etcétera, etcétera, que le permite justamente vender hoy día a través de medios digitales y que puede justamente impulsar la interacción que tengan los usuarios con su sitio web y a través de su sitio web. Penúltimo, pero no menos importante, lo que es la usabilidad. La usabilidad es un término que probablemente no todos de ustedes ubican, que tiene que ver con la simplicidad de uso de algo, de una puerta y en este caso de nuestro sitio web. Si mi sitio web es muy engorroso de uso, no voy a lograr que el usuario cumpla con el objetivo o con el propósito que tiene mi sitio web o mi presencia en el mundo digital. Si quiero, por ejemplo, que mi sitio web venda, y ese es el objetivo que tiene mi sitio web, si en la página de llegada de mi sitio web tengo una presentación en 3D que no puedo saltar y que además dura 3 minutos, lo más probable es que el usuario lo perdí antes. Eso es un problema de usabilidad.
Y yo lo que voy a tratar de hacer justamente es mejorar la usabilidad. Si no, me va a pasar lo que pasan acá con estos objetos, que no sirven de nada. Pueden ser muy bonitos. El regador es súper bonito, pero dudo que alguien pueda regar una planta con él. Y por último, la innovación. La innovación es fundamental. Justamente en todos los procesos que mostré yo anteriormente, porque justamente Internet se renueva y tiene cosas nuevas todos los días. Y por lo mismo uno tiene que estar atento y ver cuál de esas cosas puede servirme. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué son esas cosas? Ya. Bueno, acá les voy a mostrar el caso de cómo una pizzería supo justamente reinventar eso e innovar utilizando esos magnetos para el refrigerador. Obviamente acá está exageradísimo, pero la idea es muy sencilla. Es usar justamente los típicos imanes que uno tiene en el refrigerador para gatillar una compra online. De hecho, acá explica básicamente cómo funciona. Cuando un cliente compra el producto, recibe ese kit que sincroniza con su celular y después lo único que hace en realidad es setear cuál es su pizza preferida, puede pedir una sola pizza y cuando presiona ese botón lo que hace es que dispara un mensaje a la pizzería a través del celular. Una vez que uno tiene claro justamente el cómo se hace, la pregunta es cómo lo mido. Y acá un poco lo que les decía, en base a los objetivos que tengo de mi presencia online, son los indicadores que voy a tener que medir. Hay muchos indicadores, acá puse algunos de ejemplo nomás, son muchísimos más y a lo mejor no todos son relevantes para su negocio en particular. Pero sí es importante que en la medida de lo posible los indicadores que ustedes usan para saber si su presencia en Internet está siendo eficiente o no, tenga que ver con su negocio. Yo le puedo decir, por ejemplo, que a nuestro gerente general lo más probable es que no sepa la cantidad de visitas que tengamos en nuestro sitio web. Pero sí, lo más probable es que sepa cuánto vendemos a través de nuestro sitio web. Y eso para él es mucho más relevante que saber la cantidad de visitas que tengo. Eso es lo importante. Y para eso, de la misma manera que hay un montón de indicadores, la recomendación es justamente poder realizar un panel de control con distintos indicadores que le ayude a usted a gestionar su presencia online. No todo es relevante para usted. Acá es un ejemplo, hay miles. ¿Ah? Acá le puse la fuente y hay otros ejemplos más en ese mismo sitio. ¿Ah? Y lo importante es ver justamente cuáles son los indicadores que son relevantes para su negocio. ¿Ah? Para terminar, algunos tips. Cuando ustedes emprendan justamente su estrategia digital, lo importante es involucrar a todos. ¿Por qué es importante involucrar a todos? Porque a lo mejor dentro de su empresa hoy día tienen alguien que tiene más sensibilidad digital, que tiene algo de conocimiento, que le puede aportar y contribuir. ¿Ah? No buscar tercerizar todo, porque hay algunas cosas que solo usted va a poder hacer. Solo usted conoce su negocio y un tercero lo puede ayudar, lo puede asesorar, pero no puede hacer todo por usted. ¿Ah? No dejar de escuchar lo que le decía. Las redes sociales, por ejemplo, son una fuente inagotable de información y de verdad pueden sacar mucha información simplemente de la escucha de las redes sociales. No ignorar a la gente. Lo peor que le puede pasar en redes sociales, dicen mucho, es que empiezan a criticar su empresa. No, es una oportunidad. Y lo peor que pueden hacer es quedarse callados frente justamente a una crítica.
ponerse en lugar de los clientes o de los usuarios, justamente en el caso, por ejemplo, de la usabilidad. Prueben ustedes comprar en su sitio web, por ejemplo. ¿Con qué problemas se van a encontrar? Medir todo pensando en su negocio, lo que decía antes, no todos los indicadores son relevantes para ustedes, y experimentar siempre. Lo importante es saber justamente que no se puede controlar la conversación, sobre todo en redes sociales. Usted no puede moderar ni impedir que la gente critique o se queje de su producto o servicio, pero sí pueden gestionarlo, sí pueden conversar, sí pueden dar soluciones. Y eso es una buena manera justamente de revertir esas críticas que pueden tener justamente en redes sociales. El poder lo tiene el consumidor y ahora más que nunca justamente con las redes sociales está más empoderado que nunca. Pero lo que sí y lo bueno es que la marca o la empresa tiene derecho a ser imperfecta en ese contexto. Y en la medida que es capaz de enfrentar justamente los problemas que tiene, la deficiencia que tiene y dar la cara, es también la mejor manera que tiene para tener embajadores en redes sociales y gente que de verdad valora que frente a un problema la empresa fue capaz de asumir que tenía problemas y responderme. Entonces, si se dan cuenta, con todo lo que les acabo de contar, el cockpit se convirtió en esto. Y en realidad lo que tienen que llevarse de acá son 4 cosas. Que tienen una palanca en marketing digital que le va a servir para derivar tráfico, para llevar gente a su sitio web o a su fanpage. Tienen otra palanca que le va a servir a mejorar las conversiones, a mejorar las ventas, como por ejemplo la usabilidad, como por ejemplo la técnica de e-commerce, que van a mejorar justamente que usted venda más a través de su sitio web. Tienen otra palanca que va a permitir que usted fidelicen a sus clientes, que en base a la información, al análisis del comportamiento que tienen los usuarios en su sitio web, usted pueden fidelizarle, hacerle ofertas personalizadas, etcétera, etcétera. Y por último, van a tener que medir, y tienen herramientas que le permiten medir todas las interacciones digitales que tengan con su marca o su empresa. Esto es marketing digital, no es más complicado que eso. Entonces mi invitación es justamente a que prueben, que experimenten y que hagan cosas en ese ámbito, porque justamente hoy el hacer es el nuevo decir, y lo que quieren ver las personas hoy día es empresas que hacen cosas, no que digan cosas. Muchísimas gracias.